exponente. En esto, en general, es que consiste el programa de formación docente continua situada para el área de inglés, que es esencial para alcanzar el bilingüismo en la República Dominicana. Tenemos ya más de 300 docentes conectados a esta hora y entonces vamos ahora de inmediato a iniciar con la introducción de la presentación del doctor Rafael Bello. Vamos a ver, el doctor Rafael Bello, por favor, ya está, puede encender su cámara y puede encender su micrófono. El título de esta conferencia magistral es Neuroeducación, Neurociencias del Bilingüismo y va a ser impartida por el doctor Rafael Bello. Para nosotros es un honor tener al doctor Rafael Bello con nosotros esta tarde. Los profesores de inglés de la República Dominicana aprecian mucho que un viceministro de Educación del Ministerio de Educación de la República Dominicana se anime a darnos apoyo y sobre todo en un área tan crucial como la neuroeducación y las neurociencias del bilingüismo. El doctor Rafael Bello es viceministro de Supervisión, Evaluación y Control de la Calidad Educativa. Es un viceministerio clave, porque este es el ministerio que implica el control de calidad de la educación dominicana. La supervisión es control de calidad. La evaluación es vital para mejorar la educación. Entonces, cuando tenemos supervisión, evaluación y control de la calidad educativa, eso es quizás el componente esencial de la mejora continua y de la superación en la calidad educativa en la República Dominicana. Por eso es un honor tener con nosotros hoy al viceministro doctor Rafael Bello. Él es también docente de neurociencias de la Universidad Católica de Santo Domingo y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Es o fue director técnico del CONES, que es lo que hoy es el MESID. Ese fue el Consejo Nacional de Educación Superior. Ex viceministro de Educación Superior del MESID también. Ex miembro del CONABIOS, del Ministerio de Salud Pública, miembro de carrera del investigador del MESID. El doctor Rafael Bello ha escrito muchos libros, pero el que nos concierne en la tarde de hoy y que ustedes van a recibir al final de esta presentación es el libro de Neurociencias y Aprendizaje, que escribió conjuntamente con la doctora Karen Bello Llinas. También en la tarde de hoy, después de la presentación, a través del correo electrónico que ustedes utilizaron para registrarse en esta conferencia, van a recibir el Manual de Neuroeducación y Neurociencias del Bilingüismo, que ha sido un trabajo especialmente preparado por el doctor Rafael Bello para el programa de bilingüismo del Ministerio de Educación. Voy a pedirle al doctor Bello que nos salude, que puede encender su micrófono antes de empezar la presentación. Bienvenido, doctor. Encantadísimo de tenerlo con nosotros. Puede encender su micrófono, por favor. Gracias. El honor es para mí. El honor es para mí estar con ustedes hablando de los temas que me gustan, de los temas que me han acompañado. Te voy a dar una fecha. Desde 1976 podemos decir que me acompaña la neurociencia, porque en ese año gané el concurso de monitor de ciencias morfológicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eran solo 75 pesos mensual, pero una maravilla para poder uno tener acceso a todas esas disecciones, a todos esos cerebros, a todo ese interés que suscitó en este joven estudiante que fue monitor de la UAS en todo lo que tenía que ver con neuroanatomía, neurociencias, y que aún continúo en la Pontificia, como dijiste, Universidad Católica Madre y Maestra, y en la Universidad Católica Santo Domingo, atendiendo varios enfoques. Me puedes encontrar como docente de neurociencias del aprendizaje en educación, docente de neurociencias en medicina en la Facultad de la Pucamaima, docente de neurociencias en enfermería, docente de neurociencias en la Universidad Católica en rehabilitación, que tienen un centro de rehabilitación importante, interesante. Más o menos ese es el perfil que necesitan la formación, porque sí tengo que entender un asunto,
y tenemos que entender todos. El cerebro, la mente, lo es todo. Nosotros, como seres humanos, pensamos, nos alegramos, estamos tristes o estamos felices, tenemos creatividad, tenemos, ahí vemos el cerebro, tenemos la posibilidad de socializar con otras personas, de comunicarnos de distintos lenguajes o formas de comunicación, pero todo eso se produce en ese órgano que ven ahí, que ven en parte del slide de la presentación, que se llama cerebrum en latín, o cerebro, como se le conoce en las universidades latinoamericanas. Un poco construido en la rigurosidad de tener todo compactado. Ahí vemos que está formado por fisuras, por surcos, y si pedimos una descripción, que es lo que hago primero en toda clase de neurociencia, es pedirle a los alumnos que me digan qué están viendo, y esa morfología le llama la atención, y cada uno de esos aspectos, como los giros o circunvoluciones o de esos huecos o esas fisuras, tienen nombre y apellido, y tienen también funciones que hacer. Ahora, ese interés por el bilingüismo ha ido creciendo por muchas razones, debido a la amplitud de este fenómeno. Factores como la migración, factores como la movilidad de los grupos humanos, la globalización o la difusión de las nuevas tecnologías de la información. Todo esto tributa en un cerebro que es algo maravilloso. La maravilla de tener un cerebro donde, si preguntamos cuántas neuronas disponemos los seres humanos, pues tenemos 100.000 millones. Lo repito, 100 billones de neuronas, tantas neuronas como el cosmos, como mirar hacia las estrellas esta noche. Eso es el cerebro, y cada uno de los cerebros. Por eso nunca he dicho, después que supe eso, que hay un niño que no aprende, que es feo, que es bonito, que es blanco, que es amarillo, que es indiecito. No, todos son maravillas, maravillas humanas, y todos pueden aprender hasta lo imposible. Y esto es una complejidad del fenómeno, y enfocaremos el bilingüismo desde diversas perspectivas, desde la anatomía, a la psicología, a la neuropsicología, pasando por aportaciones como la psicología cognitiva y demás, porque las neurociencias es una interdisciplinariedad. Ahí está el protagonista. Vemos, segunda pregunta, vemos ahí una línea gruesa en el centro que divide de manera profunda y particular, y se ve desde lejos. Es otra de las preguntas que hacemos en las clases. Y ahí está el surco interhemisférico, que significa entre dos hemisferios, o sea, entre el cerebro derecho, que es un hemisferio derecho, y el cerebro izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, right to left. Por ejemplo, diestra o sinistra. Next. Ahí tenemos un elemento que conecta, que es la única unión desde cierto punto de vista de los dos hemisferios, que es el cuerpo calloso. Este cuerpo calloso, entonces vemos ahí en blanco cómo esos dos hemisferios se conectan y tienen el conocimiento y tienen una conectividad. Alguien decía que hay 400 millones de neuronas que se comunican de un lado a otro lado por segundo. Eso es como si enviáramos 400 millones de email de un cerebro derecho al cerebro izquierdo o viceversa. Cuerpo calloso con todas sus partes. También ahí estamos viendo la resonancia magnética nuclear y la tomografía. Pero también ustedes están viendo ahí todos esos giros, esas circunvoluciones, toda esa morfología del cerebro a través de las imágenes médicas, y prácticamente pueden ver ahí los surcos, los giros a través de eso. Por eso es que
uno puede tener ese equipo a disposición, resonancia magnética funcional sobre todo, y poder colocar una persona que multiplique, con la tabla de multiplicación, colocar a una persona a leer inglés, francés u otro idioma, colocar a una persona en este equipo a crear una poesía, y van a ver cómo todas esas informaciones se surten de imágenes cerebrales, de imágenes y de información. El interés del gobierno dominicano, como bien decía Mestre López, es clave porque necesita el fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua. El inglés y casi el francés, le explico. En este momento, la UNESCO nombró al Ministerio de Educación de República Dominicana, a la República Dominicana, como parte del comité directivo de la Asociación Internacional de Educación, que tiene su sede en UNESCO, Suiza. Y cuando presentamos el proyecto de bilingüismo, obviamente español e inglés, su director, el doctor Joe Ido, nos dijo, pero ¿por qué no es multilingüismo para que también tenga inglés, francés y español? Y bueno, ese mandado lo hemos traído acá a la consideración del ministro. Los estudiantes pueden aprovechar las oportunidades educativas como mejores opciones laborales, becas en el exterior, mayor empleabilidad, oportunidad de intercambiar conocimientos. Pues este inglés, en el caso que nos ocupa, es una lengua internacional amplia, difundida. Ahí tenemos entonces la misma gráfica, pero ya con un dinamismo. Ahí tenemos las circunvoluciones del cerebro, ahí tenemos las fisuras, pero ahora estamos viendo que desde la parte de atrás, donde se encuentra el occipital, que es la pantalla donde ahí vemos todo lo que los ojos nos presentan. Si estamos leyendo una escrituraria y estamos viendo ahí los símbolos de lectura, los iconos, pues entonces ahí llegan los ojos hasta esa parte. Después esas neuronas se conectan en la parte media con el área de Wernicke, que fue un alemán que descubrió dónde se encuentra la comprensión, la comprehension, y ahí está, y después va en una flecha hacia adelante, donde están las áreas de Broca, áreas 44 y 45, ya le dije que cada una de estas áreas está numerada, donde se produce la palabra, y esa palabra ahí es donde rezamos, donde leemos en la mente, y eso va a otra flecha, como ustedes ven ahí, hacia el córtex motor. Necesitamos la motricidad. ¿Y cuál es la motricidad? Pues dos formas. O va al brazo, el derecho, la mayoría, si no es zurdo, y moviliza todos esos músculos y escribe. Y la otra parte es hacia la garganta, hacia la laringe. Y entonces mueve todos esos elementos de la palabra en la garganta, las cuerdas vocales, y todo se hace con expiración, todo se hace con aire. Por eso es que una cuarta pregunta en las clases, yo les pregunto a todos, ¿qué es una vocal? Y en muchas ocasiones en el área de neurociencias y aprendizaje, que son educadores, si es una maestría, ya se han graduado, tienen dificultad para comentarme qué es una vocal. Generalmente yerran. Y la respuesta es que es una emisión de aire. Simplemente los pulmones eliminan aire y eso produce una palabra como vocal. Ahora, una consonante es una emisión de aire cuando hay una obstrucción. Ya hay, eso forma parte de la pronunciación, como dice el título, de la palabra escrita. ¿Cómo se aprende? Aumentar la conciencia, desarrollar una conciencia lingüística, aumentar la habilidad para apreciar lo arbitrario de los símbolos lingüísticos, generar nuevos aprendizajes,
más allá de lo lingüístico, contribuir a la formación de conceptos, al razonamiento lógico y al desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico. Toda esa secuencia son los elementos de la nueva pedagogía, de la nueva educación, que busca eso de manera incesante, y buscamos eso para mejorar las competencias. Todo eso hace falta, tanto en español como en el idioma inglés, del bilingüismo que nos ocupa, dos idiomas que tenemos que trabajar con mucha fuerza, con mucho sentido y con mucha intensidad. Ahí ven otra vez, ya lo conocen, ahí ven todas las particularidades, algunas de ellas, y seguimos. Hace muchos años, para el 1890, el profesor Lowry de la Universidad de Cambridge se afirmaba: si fuera que un niño viviera en dos lenguas, le iría mal. Su desarrollo intelectual y espiritual se vería doblado o reducido a la mitad. La unidad de la mente y del carácter tendrían gran dificultad en afirmarse en tales circunstancias. Eso era el pensamiento del siglo XIX, cuando se trabajaban dos lenguas. De hecho, en la Inglaterra anglosajona, el tema de Gales y tener que aprender ese idioma galés era un problema político, y entonces se trató de atacar para reducir esa posibilidad para digamos, la unidad de Inglaterra. La siguiente. Era perjudicial el aprendizaje de dos idiomas, eso era claro. Así, a lo largo del siglo XIX, aún en el siglo XX, se repetía una y otra vez que aprender los idiomas simultáneamente era perjudicial para el desarrollo del niño, pues conducía a confusión, a trastornos inclusive de su desarrollo neuropsicológico. ¿Cómo se pudo enfrentar eso? Ya veremos. Les debo esta presencialidad, ya que cuando damos clases hay que tocar las cosas para creer. Entonces yo les llevo con guantes a mis estudiantes, les llevo una parte del cerebro para que la puedan tocar, la puedan ver, ver las circunvoluciones, los giros, las fisuras, pero también les llevo una aguja para que la coloco en el tálamo, en el hipocampo, en el hipotálamo, en la amígdala, para que preguntarle precisamente cómo funcionan esos asuntos neurológicos. En este caso se las debo. Ahora, ¿cómo cambió la situación? Una de las investigaciones importantes que solidificaron el bilingüismo fueron investigaciones en Canadá, en Montreal, para niños que dominaban el inglés y el francés. Por tanto, los niños bilingües alcanzaron resultados mucho más óptimos en pruebas de inteligencia verbal, como en no verbales, por lo que la flexibilidad mental, que ya verán que es parte de las funciones ejecutivas, tenía más capacidad en todos esos aspectos. Y ahí comenzaron a cambiar las cosas. ¿Qué vemos acá? Bueno, estamos dentro del cerebro y estamos viendo toda esa red donde hay conexiones de 100.000 millones de neuronas, y hay una glía, que la glía es la servidumbre, o sea que está acompañada de 100.000 millones de glía. Es una cosa tremenda, y cada una de las neuronas está conectada a más de 20.000 sinapsis, que son las conexiones entre una neurona y otra. Y estos son fotos microscopía de verdad, realmente. Aquí vemos todavía el microscopio más cerca y vemos una neurona, una sola. Aquí vemos el soma, que es el cuerpo. Vemos en el centro algo oscuro, que es el núcleo, que es el que amplifica, el que potencia, el que desarrolla toda la conexión. Y después vemos unas dendritas por delante, detrás de la palabra neuronas, dendritas como dedos, y después un axón, que es un cable largo, que se comunica entonces donde va la información de manera centrífuga, o sea, hacia afuera, mientras que las dendritas son centrípetas, hacia adentro, por ejemplo. Ese es el enfoque más interesante que he encontrado para decirle lo que es una neurona. Imagínense
la conexión con 100.000 millones de neuronas. La siguiente. Entonces, definitivamente el bilingüismo llegó para quedarse. Es un hecho social que interviene en la transformación acelerada del mundo moderno, la comunicación, esa capacidad de comunicar en un medio accesible, por ejemplo, el Internet, el aumento de personas que hablan más de una lengua, y todo este hecho se ha convertido en un foco de atención importante. Si el anterior, ahí está. Tractografía. Esta la guardo en mis estudios por Israel, en Jerusalén, la Universidad de Jerusalén. Pues allá nos tomamos en ese hospital, nos tomamos una tractografía. Ahí vemos entonces todas las fibras. Ahí supe que yo estaba muy bien de salud mental. Todas las fibras que se encuentran en nuestro cerebro. Vemos el cuerpo calloso en el centro, cómo se conectan ambos hemisferios. Los hemisferios, los dos se ven claritos, bien distintos, y cómo esos dos hemisferios forman un cerebro conectado, y cómo esos cables, esas fibras, esas sinapsis, entonces atienden a la dinámica, al desarrollo, al funcionamiento del cerebro. Ya desde 2007, la OECD, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, publicó ya con el objetivo de estimular la colaboración de la ciencia del aprendizaje del cerebro para el tema de la neurociencia. Comenzó a decir que la neurociencia, la importancia de la neuroeducación, con los avances neurocientíficos dentro de la percepción, la cognición, la emoción, para el desafío de aprender con las nuevas perspectivas ya. Eso también entraba con la década del cerebro de Estados Unidos, donde se desarrollaron miles de investigaciones. Entonces, ¿cuál es un secreto que tiene nuestro cerebro? En la neuroplasticidad. Así como tenemos a los niños manejando masillas o plastilinas para formar cosas, el cerebro se entretiene como un niño formando cosas, formando caminos para que usted pueda tener un camino por donde transitar en el léxico, la conciencia léxica del inglés, o un camino donde usted encuentre la conciencia léxica del alemán, que es todo un nacimiento del inglés. Por eso la palabra danke tiene thank you, y la father tiene entonces vater en alemán. O sea que hay toda una conexión, porque en la historia del inglés, y seguramente lo han conocido todo, es dramático cómo todo ese proceso en Europa, las tribus anglos y las anglosajones y los celtas, y ese proceso del Mar del Norte, todo ese proceso de los vikingos, o sea, todo eso unificó esos criterios, pero por la plasticidad que tenemos, por la plasticidad que tiene el ser humano para la comunicación también. El idioma fue un elemento, el fuego fue otro elemento, porque con el fuego, pues se descubrió el fuego, se podían acercar las personas, a calentarse, a no morirse de una hipotermia, a alejar los animales peligrosos, comenzar a cocer las comidas. O sea, la comunicación y el fuego son dos cosas que permitieron el desarrollo de un liderazgo, el desarrollo de una impronta que nos permitió salir definitivamente hacia otro mundo, el mundo de la modernidad. La siguiente. Allá tenemos números. Yo les comenté que hay una serie de Brodmann, hay una serie de Brodmann, que fue un alemán también, que le dio numerosidad y funciones a cada uno de los que pudo. Ahí vemos entonces dos entes importantes, los números 44 y 45 que les comenté, que se llama área de Broca, o es el área de la palabra, y las áreas 22, 42 y 41, preguntas de examen final, que son las áreas del alemán Wernicke. Entre ellos, pues establecieron esos aspectos, y Wernicke tiene que ver con el área de la comprensión, la comprehensión.
para poder ver, comprender. Pero no solamente ver, oír también la parte de la conciencia fonológica, que es importante también en el inglés y en el español, la pronunciación. Esa conciencia fonológica de nosotros escuchar un fonema, un sonido, llevarlo a través de esas redes hacia el área de Wernicke para que ese sonido que escuchamos le demos comprensión, entendamos qué es ese sonido y va hacia adelante entonces para que nosotros podamos pronunciarlo y ajustar entonces no solamente la salida de aire, como mencionaba, de vocales y consonantes, sino también la parte de la resonancia, porque órganos fonológicos son también la lengua, el velo del paladar, la nariz, las encías, los dientes, todo eso son órganos fonológicos desde el punto de vista de la foniatría, que es una ciencia que viene de las neurociencias también. La siguiente. Next. Cerebro y lenguaje. Ahí entonces conectamos. La hipótesis de que la facultad de hablar esté localizada en un área determinada, por ejemplo en el hemisferio izquierdo, en el cerebro izquierdo, se atribuye al francés Paul Broca. Paul Broca estaba de guardia ese día, llegó una persona con un probable derrame cerebral, como le llamamos, pero él no podía hablar, ¿no? Él movilizaba todo su brazo, todas sus cosas, sus piernas, pero no podía hablar, perdió el habla, afasia. Entonces llegó en mala situación de salud, murió, entonces amaneció Paul Broca haciéndole la autopsia para descubrir que no era un derrame cerebral, un problema vascular, era un tumor que tenía en la cabeza, precisamente en las áreas 44 y 45. Y de ahí es que Paul entonces llevó esa hipótesis de trabajo de que la producción del habla, de que estaba en esa área específicamente, y entonces por eso se llamó el área de Broca. Next. Neuroplasticidad, ahí la vemos en un estudiante, pero la neuroplasticidad está pendiente constantemente. Nuestro cerebro va progresando hacia cada vez ser mejor. Hay dos cosas que el cerebro tiene. Una es la supervivencia. Luchamos por la supervivencia. Tenemos un centro de gratificación que se llama en latín núcleo accumbens, que no se ha traducido. Pero ese núcleo es el que tiene que ver, por ejemplo, con la adicción a las cosas, al juego, a sustancias, y entonces también adicción al trabajo. O sea que, pero toda esa plasticidad entonces va hacia nosotros poder sobrevivir y nosotros poder ser plásticos para adaptarnos a todas las dificultades que se nos presenten, a todos los retos que se nos presenten en el mundo, en la vida. Y es una facultad que tenemos ahí en el interior. Next. Entonces, hay una base neurológica del lenguaje, una base de las implicaciones cerebrales. Y ahí tenemos que el cerebro controla actividades motoras, mentales del ser humano, y esas regiones del cerebro se han ido localizando poco a poco con el tiempo y se han ido implicando en no solamente ya el cerebro, el área, sino en un sistema nervioso periférico donde todo el cuerpo, así como vieron esa tractografía donde tenemos un cerebro con muchísimas ramificaciones, el cuerpo entero tiene todos sus nervios también en ese sentido. Next. Funciones cognitivas, otro de los elementos que tenemos claro para poder precisamente estudiar idiomas, ser creativo, tener unas funciones ejecutivas que nos permitan planificar de manera natural, desarrollar una hipótesis, tener planificación de las cosas y la toma de decisiones, entre otras, la flexibilidad, por qué nos inhibimos. Entonces, hay toda una función cognitiva en el área frontal, es en la frente, donde ese lóbulo, el lóbulo frontal, tiene esas funciones que hace
muchos años se decía que era un lóbulo inútil. Resultó ser que no es inútil, que es el lóbulo más importante y es que el que nos hace humanos. Es el que nos hace humanos. Next. Ahí vemos entonces una imagen médica, una resonancia magnética. Vemos ya lo vemos. Seguramente ven los giros y los surcos detrás ahí y ven en verde, ven entonces una serie de conexiones. Entonces, el cerebro tiene dos cosas. Una parte arriba o superior, como se le llama, y otra parte abajo o ganglios basales en la base o debajo. Y entonces esa conexión entre arriba y abajo significa que se conecta entre la parte de razonable, la parte que tiene razonamiento, con la parte que tiene la emoción. Somos dos cosas, un ser exquisitamente social y exquisitamente emocional. Todas esas cosas tenemos que cuidarlas, porque la emoción puede nublar el juicio, como decían los abuelos, y se ha demostrado que sí, que hay una serie de situaciones emocionales que dominan a las funciones ejecutivas y tomamos muy malas decisiones. La peor de todas es el feminicidio. Es una desconexión que se realiza donde la labor emocional toma el control del cerebro y toma decisiones muy peligrosas, que todos sabemos. Entonces, la neurociencia es el campo entonces que maneja el funcionamiento de todas las neuronas que vimos, el comportamiento de las personas y esta interdisciplinariedad que provoca una transdisciplinariedad la pasa por el camino de la antropología, la sociología, la educación, la psicología, las cuales aportan mucha información al estudio de la conducta. Por eso es que les decía que somos docentes de neurociencia en educación, en rehabilitación, en medicina, en psicología. Ahora, cada uno de esos temas, entonces uno lo adecua al contenido, a la parte pedagógica, a los objetivos a lograr, a las competencias, porque hay mucha información que va de la mano con el cerebro en cada uno de esos aspectos. Ahora, poniéndolo en un apellido, neurociencias y cognición, como vimos, neurociencia cognitiva. Es la convergencia de dos disciplinas, la neurociencia y la psicología cognitiva, que han aportado información, gran cantidad de información, sobre las bases materiales de los procesos cognitivos y emocionales de la conducta humana. La siguiente. Ahora vemos todo el entorno. Esto es una animación, por supuesto, pero es la realidad. Ahí estamos viendo ya el interior del cerebro en microscopía electrónica supuesta, animada. Ahí vemos todas esas conexiones. Les decía que una sinapsis, hasta 20.000 sinapsis puede tener una neurona, pero ahí vemos un elemento, yo le llamo el pulpo, aquí, que se ve como con 8 o más brazos, que van tocando, cada una va tocando partes de las neuronas, que se llama oligodendrocito. Eso es una glía muy especializada que va aceitando, así como suena, engrasando cada una de las terminaciones nerviosas en su momento para mantenerlas engrasadas. Así mismo, porque la mielina, que es una sustancia grasa, es la que le da el aislamiento a cada uno de esos cables. Y eso hay que, imagínense, hay que mantenerlo constantemente. Por eso cuando dormimos, nos acostamos y el cerebro comienza a trabajar. Comienza a trabajar y comienza a limpiar, comienza a engrasar con cada una de esas glías, oligodendrocitos, microglia, astrocitos. O sea, es todo un mundo, aparte de la neurona, que le acompaña. Ahora, cuando nos despertamos en la mañana, vemos el sol, el rayo del sol, y decimos, pero qué día tan bonito, qué día tan precioso. Claro, porque su cerebro está limpio, listo para aprender, listo para desarrollarse y tomar decisiones inclusive.
La reina de Suecia, sí, Cristina, tenía conocimiento de que en las mañanas, temprano, era el momento oportuno para estudiar. ¿Y saben qué fue su profesor? Bueno, uno de ellos, René Descartes. Él fue a Suecia a darle clases. Entonces, el pobre René, a las 4 de la mañana, con ese frío, él tenía que ir con su carreta y con su diligencia hacia allá, en ese tiempo, y cogió una neumonía. ¿Saben qué pasó? No había antibióticos de esa época, entonces así murió René Descartes. Murió su enfoque cartesiano. Cartesiano porque Cartesius era el nombre en latín de René. Pero ya la princesa, la reina entendía cómo en las mañanas temprano su cerebro entendía todo, veía todo, tomaba decisiones. Y le dejo eso simplemente para que ustedes vean la importancia para los idiomas que tiene, digamos, luego de una sesión de dormir, el estudio de este tema. De esta manera, los diferentes dominios cognitivos que son atención, memoria, lenguaje, funciones ejecutivas mencionadas, cognición social, procesamiento emocional, deben estar en un adecuado nivel de desarrollo. La siguiente. Ahí vemos entonces toda la complejidad que habíamos. Y todo eso es la parte de la sinapsis de las neuronas. Ahí no se ven la microglia. Ahí no se ven los oligodendrocitos porque son muy microscópicos. O sea, sobre esa red, arriba de eso, colócanle una cantidad de un personal simplemente de mantenimiento de esa empresa cerebral. La siguiente. Questions. Ok, pues Estamos listos. antes de proceder, muchas gracias, doctor Bello. Me gustaría ahora hacer un breve ejercicio. Con los que están presentes, tenemos aquí alrededor de 500 docentes ya conectados. Y me gustaría saber si quieren recibir algún tipo de aclaración o tienen alguna pregunta para el doctor Bello sobre los datos presentados hasta ahora. Right. Quisiera, por favor, que las preguntas las hagan específicamente sobre los datos. Les vamos a permitir 5 preguntas. A quienes levanten la mano, deben levantar la mano con la aplicación, por favor, y las preguntas deben ser puntuales. Pero yo quisiera tener la primera pregunta sobre una nota que tomé y que he escuchado mucho siempre. Doctor, yo quisiera que usted, por favor, elaborara un poquito sobre lo que es la conexión sináptica en sí. ¿Cómo se pasa de esa conexión sináptica a lo que es el desarrollo de la competencia comunicativa? ¿Qué usted me puede decir al respecto? Perfecto. Esto también te pido que no sea tacaño, o sea, hay más preguntas, seguramente. Bien. Eso vamos a ir a otros tiempos cuando precisamente pudo lograrse el premio Nobel de España con Ramón y Cajal. Ramón y Cajal juraba frente al mundo entero que decía que no, que era una especie de retículo, eran como neuronas sueltas. Él definió entonces la neurona y la sinapsis. Cuando él llevó esas imágenes trabajadas con nitrato de plata a Alemania, las coloreó, pues no lo podían creer los alemanes y otros que estaban viendo el microscopio, pero Ramón y Cajal la describió, la localizó y trabajó la sinapsis. Después, la microscopía fue que pudo ver que en la sinapsis hay una hendidura sináptica. Hay un espacio pequeñísimo, pero un espacio, donde a través de ese espacio intercambian moléculas que son neurotransmisores. Entonces, por eso les enseñé lo que es el soma, donde está el núcleo y donde esos neurotransmisores se forman ahí, van bajando por el axón de manera centrífuga hacia afuera y caen en la hendidura y llegan hasta la otra sinapsis donde están las dendritas, que son los dedos, como les decía, y así se van articulando. Pero no solamente el cuerpo se queda con neurotransmisores,
se queda también con actividad eléctrica a través de los iones de sodio y de potasio. Na es el nombre químico para sodio, porque natrium es el nombre en latín. Y K es el símbolo químico para el potasio, porque kalium es el nombre químico en latín para el potasio, o potassium. Entonces, hay un intercambio eléctrico y de neurotransmisores y químicos o bioquímicos. Si uno tiene una baja en el neurotransmisor dopamina, por ejemplo, en un circuito de esos que vieron, pues la persona dice, yo no quiero salir, yo no quiero entrar a esa videoconferencia, yo no quiero ir al cine, yo no quiero sentarme a dormir. Y si usted le da un Prozac o algún medicamento que le active la dopamina, le va a decir al otro día, como que quiero volver al cine, o sea, como que o sea, y todo eso es la neurotransmisión, todo eso es la conexión, sobre todo en neurotransmisores, y así hay dopamina, hay GABA, hay muchísimos neurotransmisores para cada una de las cosas y también conexión eléctrica. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta vamos a pedirle al técnico de lenguas extranjeras de la Regional de Educación 10 de Santo Domingo, Santiago Hernández, por favor. Su pregunta, puede encender su micrófono. Sí, muchas gracias, Juan. Buenas noches a todos. De verdad que lo felicito, doctor Bello, por la magistral exposición en torno a la neurociencia, algo que uno de hace ya varios años viene escuchando, y cuando uno escucha este tipo de cosas, ve lo importante que es. ¿Qué tan desierto hay de la capacidad que tiene una persona? O sea, es decir, ¿qué te podría asegurar de que una persona bilingüe tiene mucho más capacidad a la hora de razonar que una persona que solamente sea monolingüe? La respuesta se la va a dar el manual y el libro, porque ahí le va a explicar todo, porque realmente yo decirle solo que tiene una capacidad extraordinaria, pues se queda en ese concepto vago. Yo decirle solo que es increíble cómo una persona se transforma a través de la neuroplasticidad, se forma una tremenda mente brillante, se construye. Entonces, en ese desarrollo, va a decir, bueno, pero me está diciendo eso, pero ahí va a ver en el manual y en el libro, que son 200, 500 páginas entre los dos, va a ver, si tiene tiempo, con detalle, cómo se va conectando esa sinapsis, cómo se van conectando esas ramificaciones, cómo van potencializando hacia logarítmicamente, cómo va potenciando el conocimiento, la inteligencia. O sea, es increíble cómo se ha desmitificado todo lo que existía antes, como les mencioné en 1870, que decían que era un peligro hablar dos idiomas. Obviamente ya el mundo ha cambiado y el mundo está más conectado, y hemos visto líderes mundiales que hablan 4 y 5 idiomas, que se conectan. Entonces realmente hay una prueba al respecto, viva, que tiene que ver con la dinámica. Pero ahí puede leer todos los detalles para saber por qué es tan importante el bilingüismo en las capacidades a desarrollar en el ser humano. Muchas gracias, doctor. Seguimos con Salustiana Suardi, técnico de lenguas extranjeras de Puerto Plata. Salustiana, ¿usted ha levantado la mano? Sí, mi profe, claro. Una pregunta tengo después de tan emotiva y edificante y muy oportuna conferencia, con referencia a qué hay con estudiantes que tienen un pensamiento tan alto y otros tan bajo al momento mismo de recibir ciertos contenidos. ¿Qué usted podría aclararme en esa parte o contestarme? Sí, bien, gracias, y saludo a la profesora Sara, la directora regional de la 11 en Puerto Plata. Y gracias por estar. Realmente me interesa mucho su pregunta, porque está viendo claramente, está entendiendo que la neuroeducación es lo que debe seguir en nuestro país.
el aprovechamiento y la utilización de los recursos ya conocidos, ya hartamente conocidos, de poder motivar, de poder ponerle atención en tema atencional a los niños, de poder tenerle contenidos interesantes, de poder tenerle una dinámica escolar que les permita que sea estimulante. Todo eso hace que la emoción, como le decía en un principio, que somos exquisitamente emocionales los seres humanos y tienen que aprovechar esa ruta, pero también aprovechar que somos exquisitamente sociales. Entonces, ponerlos interactivamente a trabajar unos con otros. O sea, hay un factor de educación que se llama teacher-student, estudiante-alumno, pero hay otra que se llama student-to-student, que es estudiante con estudiante. Todos esos recursos no los podemos sustituir porque vayamos a una pizarra, le demos la espalda a los muchachos, anotemos 2 o 3 cositas y escriban, y como tan pasivamente. Tenemos que ser activos. Por eso que ahora el tema de las competencias ciudadanas o cátedra ciudadana va más allá de que aprendan historia. Van a aprender historia en las fechas patrias, pero van a aprender cómo caminar en el agua, a nivel vial, cómo cuidar, cuidarse en las calles. Van a aprender temas de medio ambiente. Van a aprender otro de los temas, va a ser, por ejemplo, la Unión Europea. Conocer, los muchachos no saben lo que es eso, entonces hay que darles cátedras ciudadanas de eso, pero hacer actividades que los motiven y hacer actividades en español y en inglés, en español y en inglés, o sea, precisamente utilizar esas cátedras para esas dos posibilidades. Por lo menos si el grupo tiene un nivel que no, hasta ahora no conoce el idioma, darle palabritas, darle términos. El técnico regional de Santiago de los Caballeros, Raymond Jiménez, pregunta: ¿cuántas lenguas simultáneamente puede aprender el cerebro humano? Me parece que entiende que hay un número específico. Vamos a ver, doctor, ¿qué nos dice? Yo no sé si hay un número específico, pero sí hay un esfuerzo específico porque hay que trabajar duro. Por ejemplo, eso es también como cuando preguntan cuántos instrumentos de música puede aprender un ser humano. Y una respuesta vaga, pero más cercana a la realidad, es infinitas. O sea, la estructura que tenemos, si me preguntan por la estructura de nosotros tenemos conciencia, le voy a decir, conciencia fonológica, conciencia sintáctica, conciencia léxica, conciencia ortográfica y conciencia semántica y conciencia pragmática. Si no aprovechamos esa conciencia a su máxima amplitud y la entendemos y la valoramos y la utilizamos, aquí no usamos conciencia fonológica. Y quiero saludar a los compañeros del Ministerio de Panamá y de Colombia y de Puerto Rico, porque allá usan la conciencia fonológica y las otras conciencias, me consta. Aquí tenemos que comenzar de cero, pero no importa, estamos en la mejor capacidad todos nosotros de poder hacer algo, un esfuerzo por nuestro país. ¿Cómo no? Pues antes de continuar, José Nicolás Rosario, profesor de Santiago de los Caballeros. Por favor, José, su pregunta o comentario. Sí, muy buenas noches. Quisiera saber qué tipo de actividades se recomienda para mantener un cerebro realmente efectivo. Ok, muy bien. Saludos a Marieta, la directora regional de la OISO, tremendo trabajo. Sí, qué bueno que son preguntas de, prácticamente me está diciendo qué es la neuroeducación. Pero la neuroeducación desde el punto de vista del aprendizaje, pero también desde el punto de vista de cómo mantener un cerebro activo, saludable. El bilingüismo, por ejemplo, una de las cosas que evita o que limita es la neurodegeneración. O sea, las personas con un buen dominio de L1 y L2 van a tener menos Alzheimer, enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. Pero la lectura, que es un invento del ser humano que pudo desarrollar comunicación desde el lenguaje cocto, que eran morfología jeroglíficos,
y había muchas aves y muchos animales en ese lenguaje egipcio, y entonces alguien me dijo que eso era porque los animales estaban más cerca de los dioses, porque volaban. Ya no, ya hay un dron, ya hay... entonces, eso significa que esa construcción nos ha permitido mover el cerebro, movilizar el cerebro, y la lectura prácticamente es uno de los elementos más importantes que tenemos pero no la lectura de las mismas cosas, sino la lectura de los retos de nuevas cosas, profundizar para que nuestro cerebro vaya incorporando no solamente nuevos vocabularios, sino que vaya utilizando todas las redes de neuronas. Hay un dato que hay que decir a los maestros, a los colegas, y es que el cerebro en cierta edad, si no se usa, poda esas redes, y se corta ahí la posibilidad de que tenga un gran desarrollo futuro ese muchacho con la poda que se realiza de las redes neuronales. Muy bien, doctor. Pues vamos a continuar y ya más adelante tendrán una oportunidad de hacer más preguntas. Muchísimas gracias a todos por participar y por sus preguntas. Continuamos, doctor. Componentes del lenguaje. Las funciones cerebrales relacionadas con el lenguaje se toman en cuenta los distintos componentes del proceso lingüístico: la recepción, la codificación, la producción, la lectura, la escritura y el discurso. La siguiente. En la descodificación de los sonidos, porque tenemos que descodificarlo, o sea, en la comprensión que ya mencioné, interviene el área de Wernicke, un alemán, que da acceso a una red de asociaciones corticales que asignan significados a las palabras. O sea, tenemos esa conciencia léxica del léxico. Y la repetición, el habla espontánea, la producción, dependen, al contrario, del área de Broca, la 44 y la 45. Esta área de la corteza programa las neuronas de la corteza motora, preparando las señales para desarrollarlas en el órgano fonatorio, que es la boca, la laringe, las cuerdas vocales, el pulmón y los órganos de la cavidad oral. Ahí tenemos otra foto de una tractografía, donde ahí vemos entonces, en el país no ha llegado todavía ese invento nuevo de las imágenes médicas. Lo vimos en Israel, lo que es la tractografía de todos esos procesos por redes y por sinapsis y por rutas neuronales. Un poquito del lenguaje cuneiforme, que significa en forma de cuña. Ese lenguaje, pues, estuvo ahí en la ciudad de Ur, en el Irán de hoy, y era en forma de cuñas, que también en arcilla, pues, se producían esos símbolos hace 3.600 años. Otras zonas del componente del lenguaje también intervienen en el procesamiento de fonemas, en la comprensión y producción del lenguaje y del habla, la lectura, o sea, la percepción visual del lenguaje, que depende de la corteza occipital, como les mencionaba. La escritura, es decir, la producción motora del lenguaje, se realiza mediante la activación de motoneuronas que se proyectan hacia el brazo y la mano. Recuerden que para escribir, sobre todo escribimos con los brazos y la mano, sobre todo derechos, dextros, no sinistros. Entonces ahí está conectado todos esos órganos cerebrales con todos esos músculos braquiales y de la mano también. La siguiente. Ahí tenemos una tomografía axial computarizada, donde ya ustedes van a salir leyendo placa, como decimos. Ya ustedes ven ahí el cerebro, ven ahí entonces cómo se expresan todas esas fisuras, circunvoluciones, ya van conociendo esos términos. Ahí ven el cuerpo calloso en el centro, que está
cortado o que está ahí interpuesto. Y por debajo vemos ahí como un arbolito o una hoja o un cerebrito y se llama cerebelo, que significa cerebro pequeño. Y tiene más neuronas ese cerebelo, porque tiene 70% de los 100.000 millones de neuronas que todo el resto. Por lo cual la coordinación motora, la coordinación muscular, una parte de los músculos es precisamente para la fluidez de la palabra. Eso es parte de los elementos que nos da el cerebelo, entre correr como Félix Sánchez, entre ser buenos jugadores de pelota como somos aquí en el mundo, o de voleibol femenino. O sea, ahí está el secreto del entrenamiento y de la plasticidad cerebral conectada con los otros órganos. La producción escrita, el control neurofisiológico de los movimientos de la escritura, es similar a la producción oral. El mensaje neuronal genera el área motriz primaria en una zona adyacente a la que controla el aparato fonador y se transmite por la vía piramidal. La vía piramidal ya es otro elemento que tiene más profundidad que ver, que tiene que ver con la diseminación del impulso en el cuerpo del sistema nervioso. La producción escrita, este autor recuerda que existen tipos de puntos de partida para escribir palabras. El léxico semántico, cuando escribimos algo que estamos pensando, palabras escritas en el caso de que se esté copiando, o bien un input oral como el caso de un dictado. Entonces, entre el dictado está el fonema y el grafema. El fonema es lo que es el sonido, y el grafema, la forma en que entre nuestros ojos y nuestro lóbulo occipital por detrás ve entonces el tema. A partir de estos estímulos se producen grafemas disponibles en un léxico de palabras grafemas, y el acceso a este vocabulario de grafemas se produce desde el sistema semántico por el input visual o bien por medio del input fonológico, el sonido, fono, sonido, mediante un proceso contrario a la lectura, la conversión de fonemas a grafemas y grafemas a fonemas. Ahí vemos entonces otra resonancia magnética. Ya ustedes están viendo ahí los giros, las cisuras, y ven algo que está coloreado expresamente en amarillo. Ese es el cíngulo. El cíngulo, un área que se llama el área emocional. Por eso en una de las anteriores imágenes había una red verde que conectaba la parte anterior del cerebro con la parte profunda de esos lóbulos emocionales, de esas partes emocionales. Y entonces somos exquisitamente emocionales, pero a veces nos desborda la emoción, y la emoción para tomar decisiones es delicado. Siempre decimos que hay que contar 10 antes de tomar cualquier decisión importante, nunca antes. Otros dicen que hay que contar 100, pero hay que esperar que se calme la adrenalina. La comprensión auditiva también, lo de grafema, fonema. La comprensión oral del lenguaje comienza con la captación de sonidos por nuestras vías auditivas, que es el octavo par craneal, el 8, que es el del sonido, del oído. El sonido es una vibración física del aire ambiental que es recibida por el tímpano, un órgano que se encuentra en el oído. Y esa señal mecánica se convierte en una nerviosa y es transmitida al nervio acústico, mediante el cual podemos escuchar todas las cosas. En la parte escritura, en el proceso de lectura intervienen ojos, vías visuales. La información visual es recibida a través de la retina, transformada en información nerviosa, y estimula las células neuronales retinianas, conos y bastones. Todo ese proceso simplemente para contarle que hay una cantidad de neuronas que son especializadas, que tienen formas de conos, formas de bastones, para poder entonces nosotros hacer un dictado simplemente de escuchar, escribir y leer. Eso nada más. Tienen que pasar por miles de lugares. Ahí tenemos una activación y control cerebral del acto lector y del acto escritural, sea esto en español o sea esto en inglés. Y ahí están cada uno de estas cosas, que son detalles que tiene parte del detalle el manual de
bilingüismo, y parte del detalle el libro de neurociencias, que va por 283 páginas. Y ya él necesita un año sabático para poder añadirle 100 más de las cosas que se están descubriendo en estos últimos 3 o 4 años. Entonces, la comprensión escrita, la transformación de grafema a fonema, se realiza a través de la conversión desde las letras a su representación fonológica, tanto en términos de fonema como letra por letra. La siguiente. La memoria semántica. Tenemos un sistema de memoria. Tenemos un sistema de memoria implícita, explícita, memoria declarativa, memoria que evoca, recuerdos especiales. Tenemos un hipocampo, que se llama así por ser como un caballito de mar, pero el hipocampo almacena todo, pero tiene una función, forma neuronas nuevas. O sea que si tenemos, como dijo el profesor anterior, qué hacer para mejorar el cerebro, tenemos mucho que hacer, demasiado que hacer, tanto para el profesor como para el estudiante. Tenemos que cuidarlo, pero también tenemos que utilizarlo adecuadamente, eficientemente, eliminar el estrés de la vida, poder imaginarnos mundos. Ese imaginarium es tremendo. Conservar el sistema de memoria, porque si falla el sistema de memoria, comienzan los olvidos y comienzan entonces el riesgo de enfermedades neurodegenerativas y otras cosas más. Parkinson, muchísimas cosas. O sea, la calidad de la mente, la calidad de nuestro cerebro, los ejercicios que debemos hacer, y también desmitificar, primero desmitificar las cosas que dicen que uno usa el 10%. No, uno usa el 100% del cerebro. Hay muchos mitos, que si uno lee muchas cosas se vuelve loco, como decían antes. No, no se vuelve loco. El imaginario es tremendo, es infinito. O sea, tenemos que cambiar nuestros hábitos y obviamente mejorar nuestra estructura plástica cerebral. Teoría de la mente, eso es un tema. Los estudiantes con espectro autista no son sociables porque no tienen teoría de la mente. El cerebro es básicamente una máquina predictiva encaminada a reducir la incertidumbre del entorno, y lo repito, encaminada a reducir la incertidumbre del entorno. Tenemos el cerebro y alrededor tenemos todo un entorno y tenemos que sobrevivir, y entonces el cerebro trata de sobrevivir con el concepto de teoría de la mente, que es la habilidad para comprender, predecir la conducta de otras personas, sus conocimientos, también sus intenciones, porque puede tener mala intención. Y desde la época prehistórica, si usted veía a un grupo de personas malintencionadas que usted suponía, pues a huir o a enfrentar, y sus creencias. Entonces, ese tema de la teoría de la mente es un tema que lo tengo conectado a una charla que se llama Neurociencias del espectro autista. Sobre todo porque ahí es muy particular ese concepto que realmente no lo coloqué aquí para que ustedes vean que hay otra puerta ahí, otra ventanita ahí profunda que debemos de conocer los maestros para poder enfrentar la neuroeducación. Ahí está la pregunta del profesor López. ¿Cómo se comunican las neuronas? Aquí tenemos una comunicación interneuronal. Aquí ya sabemos que dentro de ese intercambio, en esa hendidura, ese espacio es una hendidura sináptica, ahí vemos que hay una comunicación de un lado a otro, o sea, unilateral, porque van desde la terminal axónica a la terminal dendrítica, que es dentro, dedos. Entonces, esas comunicaciones esas bolitas que vemos ahí, esas moléculas son neurotransmisores que van pasando. ¿Qué puede ser eso? Eso puede ser desde multiplicar la tabla del 12, o una lectura que estemos haciendo, o escuchando un sonido que va pasando a través de eso, de esa comunicación, o un chisme, o lo de la novela que están por ahí la vecina diciendo, contando el capítulo. O sea, todo pasa por ahí.
todo pasa por ahí, por esa sinapsis. Y ahí la tenemos ejemplificada, como era la pregunta de Mr. López. La siguiente. Entonces, ya estamos claros. Los bilingües son sujetos capaces de expresarse en 2 o más idiomas. La organización cerebral de los individuos bilingües es objeto de interés para la neurolingüística, otra ciencia más. En el monolingüe sigue teniendo aún aspectos desconocidos, son todavía más las incertidumbres que rodean la organización cerebral del bilingüe. ¿Qué significa eso? Que tenemos que hacer investigación, continuar la investigación. Y todo el profesor de inglés que esté interesado en que podamos hacer investigación, y me pongo humildemente a su cercanía, pues estamos dispuestos a ayudarlos para un marco teórico para establecer cualquier investigación. Hay un asunto interesante que hemos logrado con el MESID. Yo soy ahora mismo la persona que representa al MINER en el MESID. Y hemos logrado que el FONDOCIT, que es el Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, que son unos 300 millones de pesos al año, tenga también investigaciones sociales y de educación. O sea que ya a partir de este año, ya está aprobado que si se presenta a FONDOCIT una investigación sobre el tema del bilingüismo o cualquier tema de educación, se va a aprobar, si vale la pena, por supuesto, la comisión que lo hace, para hasta 3 millones de pesos por año y hasta 4 años. O sea, puedes solicitar hasta 12 millones de pesos si es un estudio longitudinal sobre el aprendizaje del idioma inglés. Hemos hecho ese esfuerzo, hemos presentado este proyecto al CONECYT y lo han aprobado, y estoy muy contento porque entonces estamos fortaleciendo la educación a través de la investigación, a través del research, o a través, un término que me gusta, de la ricerca, que es un término en italiano, no cerca, ricerca. La siguiente. Neuronas espejo. Hay algunos que la conocen de ustedes, pero quizás hay algunos que no la conocen. Somos espejos. Si quieres saber las neuronas espejo, si usted bosteza en una reunión cercanía presencial, porque no estamos viendo, pues todos van a bostezar. Si usted levanta la mano en el play y hace como una ola, pues siguen también los otros haciendo la ola. O sea, tenemos neuronas espejo también para nuestra supervivencia. Somos una especie social porque nuestra supervivencia y éxito dependen de la capacidad para el desarrollo en el grupo. Somos grupal. Comprender los actos y emociones de los otros resulta capital para el avance y progreso del propio colectivo. En esta actividad intervienen los mecanismos de neuronas en espejo o neuronas especulares. La siguiente. El sistema de neuronas espejo es un buen candidato para la comprensión de las emociones de otros. La siguiente. Pero también somos exquisitamente social. Tenemos un cerebro social y sabemos dónde está ese cerebro social. Está en la corteza singular anterior, ya la vimos en amarillo, esa es la corteza de la emoción. Pero también en la corteza ventromedial, que es la conexión emocional entre las funciones ejecutivas en la superficie y en el fondo, en el centro, en la base, y el área emocional. Pero también tenemos el área órbito-frontal y también tenemos la más importante, el área prefrontal dorsolateral. Ahí está el razonamiento, donde está esa flecha. Ahí está la lógica de las cosas. Ahí está la planeación de todo. Ahí está cómo nosotros construir hipótesis. A veces les digo a los jóvenes en investigación que nosotros vamos a construir hipótesis, y una hipótesis es la respuesta a la pregunta de investigación. Es la respuesta. Entonces, y tenemos de manera natural un área que construye hipótesis. Si no fuera así, no sobreviviéramos en el mundo. Cuando los exploradores americanos
tenían que ir al oeste, al west, tenían que ir al oeste para buscar tierras. Salían por caminos que tenían que hacer una hipótesis por dónde ir mejor. Y a veces había lugares que le daban invierno fuerte y se paraban esas caravanas y se morían todos. Después otra de atrás lo encontraba. Y realmente era penoso, pero hacían el esfuerzo cada uno. Y entonces el mundo está hecho de gente que ha podido hacer hipótesis o no, porque tenemos esa facultad innata, entre otras, en el organismo para sobrevivir. Aprovechen el cerebro. La siguiente. La corteza cerebral, aquí lo vamos a pasar más rápido porque son detalles técnicos. Es la parte más externa del cerebro que contiene miles de millones de cuerpos de células neuronales apretaditos que forman lo que se conoce como materia gris. Ven que dicen, no, tú no tienes materia gris. Ahí están reunidos los cuerpos grises, mientras que el área de conexión son áreas blancas, son fibras blancas, y la mielina también, que es la parte que se engrasa para el aislamiento, también es blanca. Entonces hay materia gris y materia blanca dentro de toda esta estructura cerebral que vemos acá. La siguiente. Esa corteza tiene 4 divisiones como lóbulos. Lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. Frontal, donde está el razonamiento. Temporal, donde están los fonemas, la escucha. Parietal, para la visoespacial y para saber la parte espacial de las cosas. Y occipital, para tener la información de lo que hace la vista, lo que hace la retina. Ahí tenemos entonces a Harry Potter, los muchachos trabajando su bilingüismo. La siguiente. Lóbulo parietal, frontal en amarillo, área de Broca en rojo en el centro, 44 y 45. No olviden esos números para el examen. Después el área roja en el centro, hacia atrás, el área de Wernicke, que es área de la comprensión. Si algo no entra ahí, no se comprende. La siguiente. Entonces ya eso lo conocemos, que la superficie de la corteza tiene un aspecto de protuberancias, surcos, pliegues, giros, circunvoluciones, ranuras, surcos, todo eso ya lo conocemos. Ahí vemos también esa parte. La corteza del lóbulo frontal es la parte más grande de los 4 y en muchos sentidos el lóbulo que más participa en hacernos humanos. Yo le digo que es el lóbulo que nos hace humanos. La siguiente. Ahí tenemos entonces con cada uno de sus elementos, ya vemos los giros, las inconvoluciones, vemos también el área singular que vemos ahí señalada, que es el área emocional, vemos el cuerpo calloso en el centro, que es el área que conecta a ambos hemisferios. Bueno, ya vamos haciendo conocido el cerebro. La siguiente. La corteza prefrontal es la estructura neocortical, porque es la más nueva, más desarrollada y ocupa un lugar privilegiado, ya que esta área en la región cerebral es la integración es la más importante del ser humano. La siguiente. Ya, esa es interesante porque esa es la dinámica estructural de lo que es la función ejecutiva. Cada una de esas funciones que vimos entonces en ese cerebro tiene una conexión, tiene una indicación de trabajo, tiene una función, y todas esas funciones, como se llama, tributan en un mejor ser humano. Una persona capaz de poder enfrentar las dificultades. De manera natural, estamos hechos para que seamos líderes. Y cuando hablo de la conferencia que he tenido sobre neurociencia del neuroliderazgo, esa función ejecutiva, estamos hechos para ser líderes. Los que no la utilizan para eso, no es mi problema, pero estamos hechos para ser líderes y poder entonces liderar nuestra vida, liderar un grupo de personas y encaminarla hacia el éxito, hacia el futuro, hacia la supervivencia. Next. Vemos ahí cosas, elementos, hipocampos donde se encuentra, ahí donde está toda la información del almacenamiento de los sistemas de memoria. Todo eso lo van localizando poco a poco. La siguiente.
Yo le mencioné que la corteza dorsolateral, porque está en la parte dorsal y lateral simplemente del cerebro, es la región más grande y filogenéticamente más nueva, o sea que somos seres racionales no desde hace mucho tiempo de la corteza. Esta región está relacionada a procesos de planeación, memoria de trabajo, solución de problemas, flexibilidad, inhibición y organización del tiempo. Todos esos recursos los tenemos por la función ejecutiva. Conozcámoslas y aprovechémoslas. Aprovechemos nuestro cerebro. Caramba. Muy bien. Excelente, doctor. Bueno, pues súper interesante, dice Amalia Launchesti. Por favor, vamos a proceder con un par de preguntas más. Les reitero que pueden, por favor, ser específicas a lo que se ha mencionado. Quisiera pedirle al profesor Alan Beltré desde ASUA, que ha levantado la mano, a ver cuál es su pregunta. Alan Beltré desde ASUA. Por favor, profesor Alan Beltré. Encienda su micrófono, por favor. Enciéndalo ahora, que está apagado. ¿Me escuchan? Ahora sí. Ok, perfecto. Hace varios años yo hice una certificación en TESOL en Estados Unidos y uno de los casos que estudiamos fue el de una niña a la que le habían extraído la mitad del cerebro por una enfermedad que le estaba generando, o sea, Convulsiones, seguro. convulsiones muy fuertes, sí. Y era el caso HM, creo. Exactamente. Los doctores en ese tiempo no sabían muy bien cuál iba a ser el pronóstico de la niña una vez se recuperara o si se iba a recuperar totalmente. Pero se sorprendieron cuando vieron que la mitad del cerebro que le dejaron asumió las funciones de la otra mitad, incluyendo la del... Se regeneró y conectó y hacía lo que hacía el otro. Exacto. Entonces, ellos le atribuyeron eso a la plasticidad cerebral. ¿Qué determina en un ser humano que su plasticidad cerebral se prolongue durante más tiempo? Pues, en el caso de los hombres, o bueno, todo el mundo, nosotros vamos perdiendo la capacidad de crear masa muscular a medida que envejecemos. Eso se debe a la testosterona, pero eso se puede corregir con tratamientos y suplementos. En el caso de la plasticidad cerebral, ¿qué se ha descubierto que puede prolongar en el ser humano la plasticidad? Esa pregunta le da la oportunidad a cualquier investigadora que tenga el próximo premio Nobel de Medicina. Pero bueno, no es tan difícil. O sea, nosotros somos seres humanos que tenemos una esperanza de vida. Nosotros somos seres humanos que tienen por delante un tema que se llama atrofia cerebral. Si le tomamos una tomografía llevando a nuestra madre o abuela, generalmente a nuestra abuela, nos va a decir el médico, ¿tiene atrofia cerebral? Si uno lo lee y quiere adelantarse al diagnóstico, uno lee atrofia cerebral y después le pregunta al médico, el neurólogo, mire, ¿qué es atrofia cerebral? Dice, bueno, que se va atrofiando con el tiempo, con la edad. Entonces, la edad es un asunto cronológico del dios Cronos que ha sido difícil de revertir. La fuente de la juventud se ha buscado, todo eso, todos esos experimentos, pero realmente parece que tenemos una vida finita. Ahora bien, esa vida finita a veces se termina antes de tiempo. Entonces, por eso sigo, como decía el maestro, que preguntó, ¿qué hay que hacer? Ejercitar el cerebro, leer, ponerlo en actividad, estudiar idiomas. ¿Saben qué idioma tenía este señor del laberinto de Argentina? En su mesa de noche cuando murió tenía, Borges, cuando Borges murió, tenía un gramática árabe para entretenerse y seguir profundizando en distintos idiomas. O sea, mantenerse en actividad no solamente evita el tema de la neurodegeneración,
sino también evita que se pierdan células, Pero si tenemos actividad, podemos hacer que el cerebro siga aportando en el hipocampo nuevas células que se pensaba que era finito cuando uno salía con una cantidad de neuronas cuando nacía. No, se pueden seguir creando. Se pueden seguir creando en determinadas personas que puedan desarrollar una cultura de la salud mental. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, mientras tanto, no crean en muchas sustancias que venden, que dicen para los niños o para aprender, porque realmente no se tiene una certeza de una sustancia que usted se la tome y se regenere cerebralmente. Entonces, ese es un tema de investigación importante. Hay mucha información que va saliendo en distintos journals, sobre todo journals en inglés. Pero es un proceso que tendrá en su momento que aclararse. Muy bien, doctor. Seguimos con Johnny Ruiz. Johnny Ruiz desde Barahona, de las escuelas públicas de Barahona y de Ucateba. Johnny, por favor, su pregunta. Buenas noches, profesor. Licateba. Ucateba. Sí. ¿Qué le ha sucedido al cerebro cuando un individuo comienza a perder la habilidad para escribir? Usted sabe que con esto de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y el uso del teclado cada día, pues hay individuos que han ido perdiendo la habilidad de escribir a lápiz y papel. ¿Qué le ha sucedido realmente al cerebro en ese momento? Hay que ver bien, porque el cerebro lo que aprende, lo aprende. Y si tocaba piano y tiene 10 años que no lo toca, vuelve y lo toca, si se sienta. O sea, tenemos un almacenamiento de información, como ustedes vieron, el hipocampo. Y tenemos un cerebelo que ahí tiene todos los movimientos y los cálculos y la dinámica, la coreografía, la tiene dentro del cerebelo como un código. Eso está ahí. Ahora, si la persona no dominó bien la escrituraria, va a perder lo poco que tenga en ese sentido. Pero también hay una conexión grafema-fonema que se dice que para usted ser creativo, para usted hacer cuento, para usted escribir cuento, tiene que hacer una cosa, leer cuentos. Entonces hay una conexión cerebral entre esos enfoques de lectura y escritura y fonemas y grafemas que están muy conectados, muy interrelacionados y que tienen que estar siempre trabajándose, siempre desarrollándose. Pero nosotros tenemos muchas limitaciones. Probablemente si les digo cuál es el promedio de escolaridad del pueblo dominicano, somos tan buenos con nosotros mismos que no decimos la verdad porque no queremos entenderla. Cuarto curso de primaria. Cuarto curso de primaria. Es el nivel de escolaridad que tenemos. Entonces nosotros tenemos que hacer mucho esfuerzo, entre todos. Y yo agradezco este honor de estar con ustedes para dar un granito de arena a ese esfuerzo extraordinario que de hecho en el bilingüismo está impulsando tanto el ministro Roberto Fulcar como la viceministra Ligia Pérez, porque entienden que necesitamos avanzar. Pero ese avance en el bilingüismo, bi significa dos, es también en español. Entonces, como país necesitamos avanzar y salir de ese cuarto curso de primaria como nivel de escolaridad del pueblo dominicano. Tenemos que enfrentarlo y tenemos que enfrentarlo seriamente. Muy bien, doctor. Continuamos entonces. En la próxima sección harán más preguntas. El uso de... hay más preguntas. Puede continuar, doctor. El uso de dos idiomas impone demandas cognitivas, claro, obviamente, adicionales para el control del habla. El bilingüe puede hablar una lengua a la vez en vez de otra, monitorizar el lenguaje que está empleando, mantener o cambiar de idioma, cometer cambios de idiomas involuntarios o intencionales. Ahí tenemos cada vez más claro los procesos. Ahí vemos la amígdala, que es un elemento de atención importante, de llamada de atención, pero es parte de nuestra estructura cerebral. La siguiente.
ya lo conocemos. Bialystok y Fergus, una de las diferencias entre el lenguaje bilingüe y el monolingüe reside en que el bilingüe tiene que emplear cierto control y atención para producir correctamente la lengua en un idioma. Este hecho tiene consecuencias cognitivas positivas, ya que los bilingües parecen tener un mejor resultado en las tareas que se requieren. Monitorización, atención y una prevalencia de la memoria de trabajo. Tenemos un sistema de memoria y la memoria del trabajo es la memoria que nos permite en ese momento estudiar inglés, en ese momento tener un control de esa memoria de trabajo. O cuando uno hace una traducción, por ejemplo. La red de control cognitivo tiene varios componentes básicos. La ejecución del proceso, la monitorización del proceso, la competición para el control del sistema lingüístico, el procesamiento de dos lenguas, aunque se tenga un elevado nivel de competencia en ambas, y la asociación con el control cognitivo, el control cerebral. La siguiente. Como resume Paradis, cada tipo de memoria es determinante en el sistema de memorias en aspectos de producción o comprensión del lenguaje. Fíjense las memorias que tenemos en nuestro cerebro, que es extraordinario. Extraordinario. Memoria ecoica, memoria a breve término o a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria episódica, memoria semántica, memoria declarativa, memoria procedimental de los procedimientos, memoria icónica de uno ver entonces las señales viales, memoria declarativa y procedimental. Son parte de los sistemas de memoria que ahí en el soma están del área pertinente, del área del hipocampo, esos somas y esas acciones, lo que están trabajando es almacenando como una biblioteca grande toda la información gráfica, sónica, inclusive que tenga un componente emocional. Si yo le preguntara, no sé si algunos de ustedes qué estaban haciendo el día del 9/11, me van a decir algunos, porque eso está grabado con la emoción de ese día, eso está grabado. Por eso es que la neuroeducación necesita emociones en el aula, como dijo la profesora, creo que de Puerto Plata. Necesita un contexto, necesita que el maestro se atienda, para que atiendan los jóvenes también, para que se ponga en sintonía esa sinapsis de todos en el equipo, esa sintonía de todos juntos a aprender. Se dice que en un aula de calidad hay dos componentes fundamentales. Tiene que aprender el alumno cosas nuevas, aprendizaje significativo, y tiene que aprender el profesor también. Si no, no es de calidad. Si ustedes no aprenden y en esa aula no llevan elementos pedagógicos revisados, analizados y planificados, y si no abundan en más información extracurricular, información imagínense, ¿cuántas escuelas reciben papers o libros o revistas científicas de education, de educación y demás? Muy pocas. En el sistema de memoria, ya ustedes se imaginan, además no hay grupos identificados de profesores que trabajen un conjunto de conocimiento, una red de conocimiento en tal tema. Parece que no la hay. Los tipos de memoria más implicados en el lenguaje son las memorias que les comenté. Por ejemplo, la ecoica, la memoria a corto plazo, concentra los recursos cognitivos en un pequeño conjunto de representaciones mentales por un breve plazo de tiempo. Y la memoria a largo plazo, de todos los conocimientos y elementos que almacena una persona de los recuerdos adquiridos. La siguiente. Una distinción que se puede realizar en la descripción de la facultad de la memoria es entre memoria declarativa o explícita y procedimental implícita. La primera incluye los conocimientos que vamos aprendiendo conscientemente, de manera consciente, mientras que la segunda está implicada en la adquisición de capacidades motoras o cognitivas de manera implícita. Ambos tipos de memoria están implicados en el lenguaje. Ahí vemos entonces otra parte del mundo. Ya la palabra oligodendrocitos la mencioné
y ven ahí ese pulpito en el centro, donde está alimentando y se ve ahí las capas de mielina, son capas de grasa, que de mielina se llama esa sustancia, donde va engrasando cada una de esos miles y miles de kilómetros de conexiones nerviosas, prácticamente cada noche o cuando hay un déficit importante durante el día. La siguiente. Esos sistemas de memoria juegan un papel importante en esas memorias declarativas y procedimentales. La declarativa está asociada al léxico, al aprendizaje formal de las reglas gramaticales, es decir, al conocimiento metalingüístico, que es meta, más allá de la parte lingüística. La siguiente. La elaboración de un modelo de producción del lenguaje aplicable al bilingüe debe tener en cuenta aspectos específicos de este grupo, como la organización del léxico bilingüe o el fenómeno de intercambio de código, aspecto a considerar, sobre todo en el caso de bilingües con una menor competencia en la segunda lengua, en L2. La siguiente. Ahí vemos neuronas espejo, vimos la teoría de la mente, la lectura bilingüe. Además de las funciones sintácticas y la conciencia metalingüística, es otro factor que requiere una atención de las características estructurales de cada lengua. Este enfoque analítico sobre el lenguaje, que es otra conciencia que también es muy importante para los más jóvenes, influye de manera fundamental en el proceso de lectura, que es la fonológica, es decir, la capacidad de escuchar los segmentos de la palabra de una lengua, establecidos en fonemas y sílabas. Ahí vemos entonces simplemente nuestro almacenamiento, nuestro almacén de memorias, el hipocampo, donde hay toda una estructura extraordinaria que le damos con detalle, sobre todo tanto a la parte de medicina en la PUCA como en la parte de educación en la Católica Santo Domingo, a su modo de ver, cómo esas capacidades de almacenamiento para el recuerdo y para la respuesta precisa a preguntas, para el manejo de los temas, de las competencias, se pueda lograr. Eso es simplemente una vista rápida de lo que es el primer cerebro. Ahí tenemos cómo en pocas semanas el cerebro comienza a unirse y a trabajar desde una estructura ya embrionaria. Por eso la embriología es una de las disciplinas que tributan en neurociencias, embriología, y por eso es que dominar, es casi imposible dominar todos los aspectos del neurocientífico, porque tributan demasiado ciencia que cada una va avanzando con el tiempo. Efecto del primer idioma. Cualquier experiencia de aprendizaje duradero provoca cambios neuronales en la corteza cerebral, sobre todo cambiando las conexiones entre las neuronas involucradas en la actividad cognitiva, particularmente aumentando la cantidad de sinapsis, aumentando la cantidad de uniones, la cantidad de conexiones entre las neuronas concernidas en el aprendizaje del lenguaje materno o L1 o del segundo lenguaje o L2, que puede ser español y puede ser inglés. Una mirada nada más para que vean que el cerebro rudimentario que vimos en la primera semana se va conformando en tres partes: cerebro medio, cerebro anterior y cerebro posterior, y que cada una de esas implicaciones desde el punto de vista de la embriología pues va desarrollando y conociendo la persona que está mirando la neurociencia para poder entender y poderla enfocar. Se demostró que el aprendizaje de un segundo idioma en un contexto normal en la sala de clase provoca cambios en la estructura cerebral. Fíjense cómo es eso, que hay cambios para mejor, que hay neuroplasticidad, o sea, que un cerebro que va aprendiendo un segundo idioma, el inglés, va a ir mejorando de sus capacidades, va a ir mejorando estructuralmente de su estructura cerebral. Estos autores destacan que puede medirse al menos 3 tipos de cambios que ocurren en el cerebro humano cuando se aprende un L2, aún en etapas tempranas de su aprendizaje: actividad eléctrica, localización de esta actividad y cambio en la estructura de los elementos cerebrales de los aprendices. El aprendizaje L1 es universal. Un niño de 3 o 4 años
que está en INAIPI, de 0 a 5. Domina básicamente toda la estructura del segundo, de su idioma materno, de L1, y es capaz de involucrarse en conversaciones complejas. Ahora, el aprendizaje de un L2 por un adulto es lento, lo saben ustedes mejor que yo, laborioso y variable. Los estudios de CORE muestran que además de los beneficios culturales y económicos, el bilingüismo conlleva una serie de ventajas cognitivas, entre las que se destacan el pensamiento flexible, cambios en la atención, memoria o la protección contra el deterioro cognitivo, ya lo mencioné con las enfermedades neurodegenerativas, y como consecuencia positiva lleva al desarrollo de las funciones ejecutivas. La siguiente. Los bilingües activan de forma simultánea sus dos idiomas. Simultánea. Los bilingües tempranos, al pasarse todo el día cambiando de idioma, tienen entrenadas capacidades cognitivas no lingüísticas, que son las funciones ejecutivas, para la adaptación a los cambios de tareas variadas. La siguiente. Este es un pequeño enfoque, que es el aprendizaje del cerebro y su repercusión en el proceso de adquisición e enseñanza de la lengua extranjera en la educación bilingüe. La neurociencia constituye un campo de investigación vibrante en el día. El cerebro es el órgano más complejo del sistema nervioso en esta materia gris, que ya saben lo que es, donde tienen nuestros pensamientos, origen y sentimientos. La siguiente. Ahí conocemos ya el cerebro social y todas sus partes involucradas. La función ejecutiva, eso viene del término en latín, functio o functionis, que significa cumplimiento, ejecución de algo. Ejecutar deriva del latín exequi, seguir hasta el final. La siguiente. Las funciones ejecutivas son un conjunto de habilidades implicadas en la generación, la supervisión, la regulación, la ejecución y el reajuste de conductas adecuadas para alcanzar diversos objetivos complejos. En el ámbito de la neuropsicología de las funciones ejecutivas son definidas como habilidades de alto orden, implicadas en la generación, regulación y ejecución de el reajuste de conducta dirigidas a un objetivo específico. La siguiente. Según Imordino Jan, los procesos cognitivos que tienen lugar en las escuelas, como el aprendizaje, la atención, la memoria, así como la toma de decisiones, están afectados por procesos emocionales. La siguiente. El aprendizaje complejo se incrementa por el desafío y se inhibe por la amenaza. El cerebro aprende de manera óptima haciendo mayor número de conexiones en un entorno no amenazante y que les estimule a asumir riesgos. Antes la educación entraba por sangre, como decían a veces algunos salesianos, casi con golpes, con sangre. No se usa esto, o sea, el entorno no amenazante es lo que esas conexiones es lo que tributa en una buena aprendizaje. La siguiente. Un hecho relevante que en palabras de Rodríguez Posada dice que una de las características más relevantes del cerebro de un bilingüe es la capacidad de controlar qué lenguaje utilizar y en qué contexto, tanto para la producción como para la composición del habla. La siguiente, para avanzar. Ahí tenemos un elemento conocido. La siguiente. Ya también conocemos el cuerpo calloso, la conexión. Ya conocemos la neuroplasticidad. Ya conocemos los elementos. Y ahí conocemos entonces lo que es... quiero resaltar que esto es una introducción a la neurociencia del bilingüismo. Hay más detalle, hay 250 páginas en el manual de bilingüismo y hay 283 mal contadas en el libro de neurociencia. Bueno, esto es maravilloso. Hacía mucho que yo no pasaba 2 horas tan rápido, que ya hemos pasado 2 horas. Y parece que empezamos hace 1 minuto. Y veo que todo el mundo está tan interesado. A los docentes ingleses, sobre todo, doctor Bello, muchísimas gracias por tan ilustrante presentación, por su interés, por su apoyo a nuestra intención de lograr una República Dominicana bilingüe y a los docentes de lenguas extranjeras
en particular que están aquí. Tenemos más de 500 docentes de todo el país conectados, y los que han intentado conectarse han tenido dificultad. Pero yo reitero a los docentes que están acá y a quienes van a ver esta presentación, algo que siempre he dicho, y es que la educación es una ciencia y que no podemos abordar la educación de manera trivial. Es este tipo de presentación, este tipo de orientación y entrenamiento el que va a desarrollar mayor calidad educativa en la República Dominicana. Mientras más científicamente preparados estén nuestros docentes, mejores experiencias de aprendizaje van a poder propiciar, y en consecuencia vamos a tener una mejor educación y un mejor país. Realmente, doctor Bello, muchísimas gracias. Ha sido una presentación genial. Le aclaro a todos los docentes que se han inscrito y han participado que a través del correo electrónico que utilizaron para registrarse en esta conferencia, todos van a recibir los 2 libros del doctor Rafael Bello. Estos libros se les van a enviar a través de su correo electrónico. En nombre de la estrategia de formación docente continua situada para el área de inglés, realmente ha sido un honor tener al doctor Rafael Bello, viceministro de Educación de la República Dominicana, con nosotros en esta noche. Y les exhorto a todos a que lean ambos libros, que los aprovechen y que los pongan en práctica en su día a día en la escuela. Doctor, si quiere expresar un mensaje de cierre para los docentes de inglés del país, por favor. Of course. Mi agradecimiento. Es un honor estar con esta galana cantidad de colegas. Yo quiero decirte que cuando terminé el profesorado en educación artística en el conservatorio, mención piano, mi primer trabajo fue en el Carl Morgan School. Vaya la vida. Como teacher assistant de Mr. Walker, que era un doctor en artes de Utah. Y teníamos choir, coro, ¿verdad? Donde hacíamos grupos de coro en Carl Morgan. Pero lo impresionante fue que en una ocasión hacíamos festivales en vacaciones y venían todos los demás invitados, y en una ocasión llegamos a tener 500 voces. Y Walker y yo dirigiendo eso. Eso es increíble. Pero también teníamos ensembles, que son, como tú sabes, los instrumentos. Entonces él enseñaba flauta, violín, guitarra. O sea, yo decía, ¿y cuándo nuestras escuelas públicas van a tener esto? Aunque sea de lejos. Pero yo creo que con el esfuerzo del doctor Fulcán, que está impulsando el proyecto de artes, arte dramático, música, pintura, escultura y de bilingüismo, entre otras cosas, con la Cátedra Ciudadana, el país va a ser mejor. Lo que yo quiero pedir es que hay que impulsar el bilingüismo y en su momento pagarle mejor a los docentes de inglés. Okay. Ay, bien, excelente. Seguro que sí. Así debe ser. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, y esto es parte de lo que va a posibilitar eventualmente una República Dominicana bilingüe y una educación mucho más justa para todos los dominicanos. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Gracias por participar. Gracias.